Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sumarse a este webinar que organiza UFlow. Muchas gracias a UFlow. El evento de hoy se titula Transformación Digital en el Mundo Financiero. Tenemos como speaker a nuestro querido amigo Santiago Echegoyen. Santiago es licenciado en Ciencias de la Computación, experto en modelos de scoring y su aplicación en políticas crediticias para la industria financiera. Cuenta con más de 10 años de experiencia en buros crediticios y análisis de riesgos. Como co-founder y CTO de UFlow, coordina el proyecto de motor de decisiones desde su comienzo. Muchas gracias, Santiago. Te cedo la palabra. Adelante. Gracias por la presentación también y ya sin más esperar vamos a empezar con el tema que nos trajo hoy, que es la transformación digital en el mundo financiero. Antes de hablar quizás de las problemáticas y soluciones que veníamos un poco a profundizar hoy en esta presentación, queríamos hablar de algunas métricas que nos hacen entender la importancia de este proceso en nuestra industria. Entonces, y esto basándonos en encuestas que son sumamente recientes, del último año o del anterior, tenemos como dato fuerte que el 80% de las empresas aceleraron su proceso de transformación digital a partir de la pandemia. Y esto me imagino que ustedes lo habrán vivido también, donde de golpe toda una cantidad de proyectos o cosas que estaban a mitad de hacer, de un día para el otro nos encontramos en que la no presencialidad era importantísima y de golpe tuvimos que acelerar todos estos procesos. Después, el 60% de las organizaciones dijeron que las áreas relacionadas al sector financiero no están involucradas en los planes estratégicos de digitalización, es decir, que quizás no están dando su input o quizás no están siendo tenidas en cuenta como prioridad a la hora de acelerar este proceso, como decíamos anteriormente. Y de los directores financieros, el 92% afirma que para ser exitoso deben tener una buena relación con su CIO, es decir, tener una buena relación con los datos y particularmente con todo lo que tenga que ver con la explotación de esas métricas que empezamos a almacenar. El 85% de los proyectos que se basan en estos datos de los que hablábamos suelen fallar por errores humanos y de datos. Y por último, el 54% de las personas en Estados Unidos para 2025 va a usar solamente bancos digitales, es decir, ya no quiere saber más nada con ir presencialmente a hacer algún tipo de trámite o proceso en su sucursal local de su banco. Con lo cual, la transformación digital del área financiera se ha convertido en uno de los principales retos organizacionales, porque es un proceso que suele ser muchas veces manual, repetitivo, y que quizás no fue tenido en cuenta desde un principio a la hora de empezar a transformar el negocio. Vamos a empezar a nombrar algunas problemáticas, seguramente muchas de ellas les van a sonar familiares por no haber automatizado el trabajo y cómo afecta en nuestra operatoria diaria las ventas. El primer problema o el primer dolor que se suele sentir es la lentitud para hacer cambios. Y esto no necesariamente son impedimentos técnicos, muchas veces tiene que ver con cuestiones que suelen ser inherentes al área de riesgo crediticio, que es el miedo ante cualquier cambio de cómo impacta en la tasa de morosidad, que si bien estamos acostumbrados a hacer toda una cantidad de estudios y a su vez nos movemos con cierto conocimiento de cómo hacer esos test de what if y backtest y todo lo que nosotros nos resulta cómodo a la hora de hacer alguna modificación en nuestra política de riesgo, pero cuando encaramos un proceso de pasar a una digitalización completa, es ahí donde tenemos ciertos miedos porque quizás ya no es tan comparable a lo que veníamos haciendo y todo este tipo de estudios que nos daban cierta confianza dejan de ser tan prevalentes o por lo menos tenemos que pensar nuevas formas de hacerlo, con lo cual ya de por sí tenemos un miedo en el impacto de la tasa de morosidad. Y después hay otras cuestiones que son reales, que son los temas regulatorios. En general, las modificaciones en todos nuestros canales de aprobación y sobre todo en entidades altamente reguladas, como pueden ser los bancos, tienen muchísimos tiempos de estudio que ralentizan esta modificación. Después, otro problema suele ser la demora en el tiempo de la respuesta. Es decir, si nosotros no hacemos estos cambios que recién estábamos nombrando y pasamos a un canal digital ágil,
es muy probable que empecemos a perder competitividad y empecemos a perder clientes. Esto seguramente lo habrán notado que en los últimos años y con la agilización de todos estos procesos, aquellos que empiezan a crecer más fuertemente o que vemos que tienen un crecimiento vertiginoso son aquellos que saben captar a los clientes de una forma sencilla y que se sienten cómodos y que no sienten que están luchando contra las trabas burocráticas o los tiempos que nosotros tenemos. Y segundo, no solamente perdemos las ventas, sino que lo que vamos a empezar a propiciar si no hacemos esta adaptación es una selección negativa o selección adversa. Es decir, si yo empiezo a demorar 1 hora, 2 horas, 12 horas, un día o la cantidad que yo demore en hacer mis evaluaciones crediticias, es muy probable que aquellas personas que tenían los mejores perfiles, aquellos que eran más apetitosos, ya hayan sido captadas por esas financieras, esos bancos, esos competidores que tienen una mayor agilidad y que en pocos segundos le pueden responder al cliente, y que hayan sido captados por 1, 2, 3, 4, una cantidad de ofertas que seguramente alguna ya va a haber captado al cliente. Entonces, cuando nosotros lleguemos en 12 horas o al día siguiente, es muy probable que solamente nos quedemos con aquellos que estas primeras financieras no hayan querido, es decir, con aquellos clientes que por algún motivo no tienen un perfil tan bueno. Entonces, lo que vamos a empezar a propiciar es que a nuestra empresa empiecen a llegar perfiles de menor calidad. Con eso nos referimos a una selección negativa. Otro problema que vamos a tener es que hoy el mundo opera 24/7. Ya no existe más eso de que la gente diga, bueno, yo voy a ir en horario bancario, o voy a ir en horario hábil, o voy a ir, no sé, supongamos de 9 a 6 o de 8 a 5, el horario que nosotros querramos, sino que la gente espera poder estar en su casa a las 10 de la noche, después de haber comido, cuando está tranquilo, relajado, quiere hacer sus cosas, y nosotros tenemos que tener algún canal que lo pueda atender satisfactoriamente. Ya no existe más un horario de atención en un mundo globalizado, o no por lo menos para ciertas acciones. Obviamente siempre va a haber unas que van a tener atención humana y van a necesitar una atención más personalizada, pero para tareas repetitivas y que pueden ser hechas fácilmente eh, por algoritmos o por distintos procesos de automatización, no deberíamos poner esta traba en las personas que se acerquen a nuestros canales. Y por último, si nosotros quisiéramos hacer esto que estamos nombrando, pero eh, creciendo en la cantidad de recursos humanos, obviamente sería imposible. No podemos tener la cantidad de personas que se necesitan para tener canales de atención abiertos las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año. Sería prohibitivo incluso para las empresas más grandes. Después, por último, otro de los problemas que tenemos es que si nosotros nos embarcamos en este tipo de automatizaciones y queremos darle prioridad a nuestros canales digitales, es que le estamos facilitando la consulta al cliente. Antes uno tenía que ir en persona, tenía que tener cierta predisposición a contestar ciertas preguntas, sabía más o menos qué es lo que le iban a preguntar, entonces si quizás nuestro historial crediticio no estaba particularmente limpio, por ejemplo, por dar un ejemplo cualquiera, quizás estas personas no iban a ir. Desde el momento que nosotros abrimos un canal digital y está disponible para todo el mundo las 24 horas del día, es mucho más fácil consultarse, con lo cual las personas van a hacer el intento. Cualquier persona puede hacer una consulta para pedir un crédito y en el peor de los casos es simplemente una computadora diciéndole que no o una aplicación en su teléfono, no se va a hacer mayores problemas, con lo cual ahí nosotros tenemos que contar con muy buenos mecanismos de optimización de costos, porque una diferencia de poquitos centavos repetida por millones de veces puede hacer una diferencia económica grande. Es decir, ya no nos alcanza con ser solamente eficientes en la selección de los clientes y en su riesgo crediticio y en los perfiles que vamos a armar, sino que también tenemos que poder hacer eso mismo al menor costo posible. Y eso requiere no solamente conocimientos técnicos, sino también conocimientos del problema modelado para entender cómo deberíamos proceder en el orden de estas consultas o de consumos de información con costo, o qué acciones se pueden repetir y cuáles no, cuáles se pueden utilizar resultados de los últimos N días. Hay toda una cantidad de conocimientos del problema que implica, como decíamos al comienzo, que las áreas financieras se involucren en el proceso de automatización y de transformación digital. En base a eso, queremos comentar cuáles son para nosotros los pilares dentro de la transformación digital y en qué se deberían basar las soluciones que uno debería brindar para estas problemáticas que presentamos anteriormente. Y para ello vamos a empezar
con el primero, que es una cuestión 100% humana, que es el miedo y la resistencia al cambio. Es decir, uno viene trabajando durante años o quizás durante décadas de una forma, y cuando a uno le vienen, le vienen a presentar de forma muy vertiginosa una necesidad de cambio de trabajo al 100%, donde tenemos que cambiar el proceso de punta a punta, lo primero que uno tiene es miedo muchas veces de quedarse sin trabajo incluso, porque a uno le hablan de automatización y lo primero que piensan es, me van a cambiar por una computadora, van a hacer lo mismo que nosotros. Y ahí es donde uno tiene que saber focalizar muy bien en que los recursos siguen siendo necesarios, pero que tenemos que potenciar su trabajo dándole tareas que son realmente analíticas. Es decir, no tenemos que tener a nuestros analistas de riesgo haciendo tareas rutinarias o mecanizadas, como puede ser chequear, por ejemplo, en algún buró o en alguna base de datos si se encuentra algo, que claramente lo puede hacer una computadora, sino que lo que tenemos que hacer es poner esa diferencia que hace el ser humano a resolver los problemas donde realmente vale la pena que su análisis forme parte de la ecuación, es decir, aquellos casos dudosos donde tenemos quizás información incoherente o contradictoria, casos donde tenemos situaciones borde que requieren quizás que intervenga una persona y lo analice, es decir, lo que queremos hacer es que dejen de dedicar su tiempo a hacer tareas rutinarias y que empiecen a hacer cosas que realmente no solamente las tiene que hacer un humano, sino que también va a ser su tarea diaria mucho más interesante que simplemente aplicar como si fuera un autómata toda una cantidad de series de cuestiones que realmente no hacen un trabajo interesante. Después, por otro lado, sí, suele haber una resistencia en los niveles jerárquicos de la organización. Cuando nosotros aquí ponemos lo digital como algo no creíble, me imagino que ustedes habrán visto o habrán tenido una conversación similar a la que yo le digo, donde quizás el área jerárquica dice, bueno, pero nosotros venimos operando así de esta forma durante décadas y nos ha ido bien, ¿por qué tendríamos que cambiarlo todo? Y la realidad es que nosotros sabemos que si uno no se adapta y la competencia lo hace, van a empezar a pasar todas esas cuestiones que decíamos anteriormente, donde nos van a empezar a ganar mercado, donde las nuevas generaciones van a dejar de acercarse a nuestra compañía, donde las expectativas del cliente son otras totalmente distintas y que hayan funcionado hace unos años no quiere decir que hoy en día sigan funcionando. No quiero seguir aburriendo sobre la pandemia porque ya pasaron 3 años, pero me imagino que lo que uno esperaba hace 3 años o 4 claramente no es lo mismo de lo que espera hoy en día, porque en el medio cambiaron muchas cosas y uno espera que las empresas sepan reaccionar rápidamente. Después, por otro lado, uno con el producto o con un canal digitalizado, con esta transformación digital, debería poder diversificar de forma mucho más sencilla sus productos. Y esto nos referimos a que nosotros siempre decimos que uno de los principales filtros en la industria financiera es no el análisis crediticio que hacemos, ni las campañas de marketing, ni nada por el estilo, sino que el primer filtro al que se enfrenta es la puerta de la sucursal. Es decir, solamente por dónde está situada esa sucursal, cómo está decorada, el perfil de persona que atiende, etcétera, hace que una persona se acerque o no. Hay personas que quizás si uno pone una decoración súper lujosa y orientada a estratos altos, se aleja de ese tipo de comercios porque realmente cree que no es para él, que va a ser maltratado. Por más que mi producto haya sido diseñado para él, se va a alejar de ese tipo de oferta. De una forma muy similar, los estratos altos quizás se alejen de otra porque la ubicación donde está o simplemente, como les decíamos antes, las personas que atienden le hacen pensar que no está dirigida hacia él. Entonces, como obviamente uno no puede construir 77 sucursales u 80 medios de atención física para cada tipo de cliente, tradicionalmente no se solía hacer y uno se especializaba en algún tipo de producto y en algún tipo de segmento. Hoy en día, con la digitalización, uno puede tener una infinidad de canales digitales y una cantidad de productos adaptados a cada uno de estos segmentos y de forma sencilla, donde uno realmente centraliza luego las decisiones en algún tipo de backend o motor de decisiones que pueda tomar para cada uno de estos productos las decisiones correctas, pero simplemente por mostrar la oferta y por hacerte una cantidad de cuestiones de forma distinta desde el front y desde nuestros distintos canales, podemos hacer lo que antes no hacíamos. Con lo cual, hoy en día esa transformación digital no es solamente automatizar lo que ya veníamos haciendo, sino que muchas veces nos permite sumar nuevos segmentos, nuevos canales y nuevas estrategias que antes no podíamos tomar
por todo esto que comentábamos anteriormente. Después, otra cosa que tenemos que hacer es derribar algunos mitos que muchas veces se vienen nombrando de forma repetitiva cuando hablamos de transformación digital y que muchas veces genera esa resistencia en la que hablábamos en algunas diapositivas atrás. Y es que muchas veces las personas, por ejemplo, creen que para pasar al camino digital hay que acortar ciertos procesos o saltearse ciertos chequeos. Me imagino les habrá pasado que dicen, bueno, yo cuando me llega una nueva solicitud o cuando tengo una nueva persona interesada en tomar el producto, yo le pido los papeles de A, B, C, D y luego chequeo X, Y, Z. Y es todo un proceso enorme en el que dicen, bueno, si nosotros pasáramos a tener que responder eso en muy poquitos segundos, sin que las personas nos den absolutamente ningún dato y todo lo que ustedes me están proponiendo, perderíamos gran parte de esa rigurosidad porque no lo podríamos chequear. Y la realidad es que este proceso de transformación digital no implica dejar de hacer ciertos chequeos o dejar de hacer ciertos segmentos del proceso, sino que lo que uno viene a hacer es a cambiar la forma en la que yo obtengo esos datos, cómo puedo tener la misma certeza de una forma alternativa, ya sea yendo a buscar datos a un proveedor, haciendo algún tipo de predicción en base a otros datos, algún tipo de asociación, pero siempre diciendo, bueno, esto que yo antes lo chequeaba y que a mí me garantizaba ciertos puntos, ahora lo voy a chequear de una forma distinta. Y en eso, hoy en día, por suerte, estamos contando con toda una cantidad de fuentes de datos alternativas que nos permiten acercarnos a eso que nosotros estamos diciendo de forma muy eficiente, pero que al mismo tiempo implican que en nuestros procesos nosotros tengamos que conectarnos a toda una cantidad de proveedores y de fuentes, y que muchas veces esas fuentes van a ir cambiando de forma vertiginosa también. Aparece una nueva fuente alternativa, se va otra, aparece Open Banking y podemos ir a buscar los movimientos, y todo eso implica que nuestros sistemas tengan que ser ágiles y que nosotros podamos adaptar estos procesos de forma rápida y que seamos igual de elásticos que eh, todas estas oportunidades que vienen apareciendo en el mercado. Ahora, nosotros le dijimos algunos mandamientos, quizás no es tan fuerte como eso, pero sí algunas recomendaciones fuertes que podemos llegar a hacer para tener esta automatización de procesos y convertirla en una ventaja competitiva. Primero que nada, lograr integraciones simples, que eso está muy atado a lo que yo les decía en la diapositiva anterior con lo rápido que está evolucionando hoy en día el ecosistema y la cantidad de fuentes que empiezan a aparecer. Hace algunos años quizás lo único que teníamos que ir a consultar era algún buró, había uno o dos, no mucho más que eso, se podían complementar y a lo sumo algún tipo de blacklist, algún tipo de API de terceros, alguna validación de teléfono, no mucho más que eso. Hoy en día empiezan a aparecer toda una cantidad de fuentes de identidad digital, de movimientos bancarios, de agregación no solamente por Open Banking, sino por scraping, de sus datos fiscales, y todos los días aparecen nuevas. Y si nosotros no las adoptamos rápidamente, empezamos a perder competitividad, como decíamos al comienzo de todo, cuando no teníamos un canal digital. Hoy en día es igual de importante que cuando nosotros tengamos estos canales digitales puedan ser tan ágiles o adaptarse tan rápido como habíamos dicho al comienzo, con lo cual eso implica que no tengamos una dependencia dura de sistemas. Hoy en día es el recurso quizás más sobreexigido dentro de la organización, que tiene toda una cantidad de prioridades y que nunca nos pueden prestar atención en el tiempo que nosotros desearíamos, con lo cual necesitamos un sistema que nos permite integrar datos de forma ágil sin pasar por ellos. Después, reaccionar de forma rápida. Es decir, tenemos que poder hacer cambios permanentes y sumar a los interlocutores de forma tan dinámica posible ante nuevas realidades. Hoy en día nosotros sabemos qué es esta, pero el año que viene no lo sabemos. Entonces tenemos que poder tener ese nivel de reacción, no solamente con las fuentes de datos, y por eso lo ponemos como un consejo por separado, sino también en nuestras políticas. Es decir, nuestras políticas y nuestros procesos y todo lo que veníamos nombrando tienen que poder agilizarse y responder a estas necesidades de forma rápida. Nosotros no solamente tenemos que poder sumar nueva información, sino que si obtenemos un nuevo conocimiento o si hay una tendencia en el mercado, nosotros tenemos que poder adaptarnos rápidamente para evitar mora, conseguir mayor cantidad de clientes y que este proceso de adaptación digital no sea una cosa estanca que sucedió hace una cantidad de años, sino que es un proceso continuo que se va mejorando de forma
continua e iterativamente en base a los conocimientos y lo que hemos aprendido de los ciclos anteriores. Después, centralizar la omnicanalidad. Y esto es muy importante porque muchas veces empezamos estos procesos de forma acelerada por distintas cuestiones y terminamos con canales que empiezan a confundir al cliente. Es decir, yo tengo un chatbot que me dice una cosa y que me da cierto límite de crédito, después me doy vuelta, voy a la aplicación web y me rechaza, y luego voy a la app del celular y me aprueba con otro monto distinto, y uno ya no entiende qué está pasando. Y si bien tengo muchísimos canales, que es lo que la gente quiere, y todos son digitales, y todos operan 24/7, y todo lo que decíamos anteriormente, todos me dicen una cosa distinta. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder centralizar el conocimiento y la lógica de negocio en un solo backend que sea consistente, y que no maree al cliente. Es por eso que nosotros siempre decimos que los motores de decisiones vienen a ser, si se quiere, para los canales digitales, esa caja negra que tiene el conocimiento de todo lo que debe suceder, pero para las áreas de riesgo crediticio, las áreas financieras de las compañías, no son para nada una caja negra, sino que es justamente ese lugar donde nosotros centralizamos todo nuestro conocimiento y estamos tranquilos que todos los canales van a operar como nosotros creemos que deberían operar. Porque muchas veces estas divergencias, incluso nosotros no las conocemos. Nosotros le dijimos a todo el mundo que haga A y hubo errores de traducción, se perdieron conceptos clave, los programadores no son necesariamente expertos en riesgo crediticio o en finanzas, y allí es donde de golpe cada uno empezó a hacer su interpretación de esa receta que nosotros habíamos dado, y un día nos dimos cuenta que cada uno hizo algo completamente distinto con los mismos ingredientes. Después, cuando ya pudimos hacer todo esto, tenemos que lograr una trazabilidad en esto que venimos haciendo, porque como decíamos, los cambios van a ser constantes, tenemos que ser ágiles en estos cambios, pero cuando sucede algo tenemos que entender por qué está sucediendo, porque si no, es como que empezamos a disparar en el aire y no sabemos muy bien en qué momento le pegamos y cuándo no. Con lo cual nosotros deberíamos tener una trazabilidad para poder definir quiénes fueron evaluados de cierta forma, quiénes pasaron por este proceso, quiénes no, qué cambios hicieron, por qué pudo haber subido la tasa de morosidad, por qué pudo haber bajado, por qué pudo haber sucedido lo mismo, por ejemplo, con la aprobación y la cantidad de originaciones. Nosotros tenemos que ser ágiles, pero no por eso perder una visibilidad de todo lo que venimos haciendo y poder hacer un análisis riguroso de cuáles fueron los efectos de estos cambios. Y en ese sentido, no es solamente tomar decisiones de forma constante, sino tomar las mejores decisiones. Después, implementar nuevas tecnologías, que si bien nosotros venimos hablando quizás de tecnologías que ya existían, pero que se fueron multiplicando y apareciendo nuevas versiones y nuevas herramientas, hay algo que claramente llegó para cambiar nuestro mercado y es la inteligencia artificial, machine learning, o como quieran llamarlo. O sea, es algo que existe hace muchos años, pero que hoy en día está claro que vino a hacer cambios fuertes en nuestra industria. Y para eso, que obviamente todos queremos hacerlo, primero tenemos que partir de unas bases sanas. Y por bases no me refiero solamente a bases de datos, sino también al tratamiento de todos los datos alrededor de lo que tiene que ver con el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Y es que muchas veces nosotros empezamos por la parte, si se quiere, más divertida, que decimos, bueno, voy a hacer una red neuronal, voy a hacer un árbol de boosting, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y estamos sentados sobre unas bases de organización de nuestros datos y de nuestros procesos sumamente flojas y que no tienen mayor rigurosidad. Y los algoritmos son tan buenos como los datos que nosotros tengamos. Si nosotros no hicimos la tarea bien, a la hora de llegar a implementar estas nuevas tecnologías, vamos a tener muchos problemas y vamos a tener que remediar todos esos pasos que no se tomaron a tiempo. Con lo cual, por un lado, tenemos que implementar estas nuevas tecnologías, porque si no, de nuevo, perdemos competitividad, estamos, si se quiere, en una desventaja competitiva con nuestra competencia, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo bien, y para eso tenemos que empezar a pensar en este problema antes de implementar la inteligencia artificial. Tenemos que sentar bases sólidas para que el día de mañana todo nuestro pipeline de datos de punta a punta esté organizado de forma consistente, haya trazabilidad de los cambios y todo ese tipo de cuestiones que hacen que un algoritmo sea exitoso o no. Cuando decíamos
al comienzo de todo, que el 85% de los proyectos mueren por errores humanos o de datos, nos referimos a esto, a que uno puede tener el mejor estadístico del mundo y, y contratar a los mejores profesionales en modelado de riesgo crediticio, de cobranza, de upselling, de cross-selling, de lo que querramos, pero si los datos están mal, no se puede sacarle mayor ventaja a un algoritmo que lo que es su capacidad o su correlación con el objetivo que estamos entrenando. Si nosotros eso lo tenemos mal hecho, no hay experto que pueda solucionarlo. Hay que ir y manejar los datos y son procesos tediosos y que muchas veces, aún así, nos van a traer errores que son difíciles de subsanar. Un poco para resumir todo esto que veníamos nombrando y cuáles son las ventajas, desventajas y pilares, la frase que nosotros decimos es, la compañía que llega primero se queda con los clientes, pero no con todos, sino con los mejores. Es decir, es el que tiene mayor capacidad de absorber a los mejores clientes y sabe cuáles son porque hizo un buen análisis. Y con eso les abro el juego para, si hay alguna pregunta, tratar de responderla lo mejor posible. Algo que por ahí, si se quiere, hay dos o tres que quizás son las más recurrentes. Una es primero la correlación, o la convivencia, perdón, no la correlación, entre todas las reglas duras que aplicábamos en nuestros procesos tradicionales y la inteligencia artificial, es decir, por ahí la gente empieza a pensar que esa inteligencia artificial va a reemplazar todas esas reglas que nosotros aplicábamos antes de la llegada de estos algoritmos. Y ahí nosotros siempre decimos que son dos mundos que deberían convivir, ninguno reemplaza al otro, porque las reglas duras nos van a garantizar que no tengamos o rechacemos a personas que por más que tuvieran una buena correlación con el objetivo deseado, puedan llegar a tener cuestiones, por ejemplo, regulatorias por las cuales yo no las puedo tomar, o distintas cuestiones dentro de la empresa donde nosotros no podemos operar y tenemos limitantes en cuanto, por ejemplo, no sé, supongamos al área de cobranzas que no puede recibir a personas que no tengan cierto medio de comunicación, con lo cual las reglas duras nunca van a desaparecer y van a seguir existiendo. Eh, Estas son, si se quiere, tecnologías que vienen a complementar lo que nosotros ya hacíamos, mejorándolas un poco. Y después, por otro lado, algo que siempre nos preguntan es, porque nosotros obviamente, como sabrán, tenemos como producto un motor de decisiones, cuáles son las ventajas entre implementar uno mismo todo esto que nosotros recién veníamos nombrando, todos los pipelines de datos, todos los canales, todo el análisis por reglas, comunicación con las distintas fuentes de datos, aplicación de distintos algoritmos de inteligencia artificial versus hacerlo con una solución como la nuestra, como la de Uflow. Y ahí es donde nosotros siempre decimos que en nuestro rubro nadie suele tener la cantidad de recursos necesarios para hacer todo lo que quisiera de forma in-house. Ese es el primer motivo, es decir, nosotros tenemos una cantidad de recursos limitados a nivel IT, con lo cual es mucho mejor que se dediquen a mejorar la experiencia de nuestro usuario que a reinventar la rueda y hacer algo que ya existe en el mercado. Y por otro lado, no suele, si se quiere, no suelen tener el nivel de experiencia que tenemos nosotros implementando este nivel de soluciones, no porque seamos unos genios, sino porque simplemente nos dedicamos a esto y ya hemos hecho decenas de implementaciones, con lo cual hay una cuestión que excede a lo técnico y que tiene que ver con el know-how, que siempre es preferible hacerlo con alguien que ya haya hecho toda una cantidad de implementaciones anteriormente que toparse quizás por primera vez con los mismos problemas que ya nos hemos topado. Con lo cual es una mezcla de falta de recursos, experiencia y por último, también entender que, como decíamos al comienzo, esto es un proceso iterativo, no es que yo hice la transformación digital y ya se terminó, sino que voy a tener que mantenerlo. Y hoy en día, retener esos recursos, que son los que tienen el conocimiento para hacerlo in-house, es sumamente costoso y por último, muchas veces imposible, porque lamentablemente en América Latina estamos viviendo algo que tiene que ver con la globalización de este tipo de recursos y que no siempre podemos competir con las ofertas económicas.
Bueno, yo tengo una pregunta acá que dice, ¿qué grado de implicancia de la empresa financiera tiene que existir al momento de encarar un proyecto de implementación con el motor de decisiones? Ujú. Bien, algo que decíamos al comienzo, la implicancia, se tiene que involucrar de forma realmente fuerte la empresa para hacer este tipo de transformaciones, porque va a abarcar transformaciones en general de forma transversal, va a tocar a todas las áreas y todas tienen que estar de acuerdo en cuál es el objetivo a cumplir, qué cosas voy a cambiar, cuáles voy a ceder, cuáles voy a exigir, y es una negociación interna dentro de la compañía y también plantearse efectivamente qué es lo que queremos hacer. Y para dar un ejemplo, olvidémonos de la transformación digital en sí, pero si uno lo quisiera, primero que nada, documentar qué es lo que ya uno está haciendo, para dárselo a otra persona y explicarle qué es lo que tiene que hacer, lo primero que se van a encontrar es que muchas veces no todos están tan de acuerdo dentro de la compañía de qué es lo que se está haciendo. Cada uno va a tener su visión. Entonces ya solamente plantear blanco sobre negro qué es lo que estamos haciendo como proceso va a implicar que muchas personas de golpe se den cuenta de que no era tan así como creían y que ya desde ese punto nazca algún tipo de rispidez, algo que tengamos que solucionar, hacer negociaciones internas, definir cuál va a ser el resultado finalmente esperado, y a eso si encima le sumamos en que ese proceso lo vamos a cambiar, es eso llevado a una nueva dimensión, a una nueva potencia. Con lo cual siempre se tienen que involucrar todas las áreas y por sobre todo, y eso siempre lo reforzamos, las áreas de riesgo crediticio. Muchas veces son dejadas afuera o no quieren involucrarse o no son tenidas en cuenta por lo que sea, y esos son los proyectos que suelen fallar de forma mucho más grande, porque de golpe se dan cuenta que toda una cantidad de cosas que eran, ya sea por cuestiones regulatorias o para mantener el nivel de mora, no han sido tenidas en cuenta y las primeras pruebas de concepto dan resultados muy malos y hay que volver a empezar a hacer todo. Con lo cual, todos se tienen que involucrar, pero siempre decimos poner el foco en el que el área de riesgo crediticio sea tenida en cuenta desde el comienzo. Ok, gracias. Y acá tenemos otra. ¿Qué tan fácil es integrar servicios propios de la compañía o nuevos proveedores de datos al motor, ¿no? Ujú. Bueno, ahí nuestra herramienta un poco pone el foco en eso, en que no sean cautivos o que no estén cautivos de hacer las implementaciones a través de ya sea recursos de IT internos o un proveedor tercero, sino que ustedes puedan hacerlo de forma muy sencilla y con mínimos conocimientos, ya sea agregar variables nuevas sobre fuentes de datos que ya están conectadas, agregar nuevas fuentes de datos, conectarse a una que ya esté homologada por el motor. Nosotros siempre ponemos el énfasis en que eso tiene que ser súper sencillo y que además de ser sencillo, los datos tienen que ser de ustedes, es decir, que no nos tengan que pedir luego a nosotros dónde están todos esos datos para entrar a un modelo, es decir, que sea transparente para agregarlo y también para utilizar esos datos el día de mañana, porque quizás hoy en día no los estemos usando y lo querramos usar, pero para eso tenemos que hacer estudios y el motor también facilita eso, no solamente la integración. Ok, y la última, ¿cómo se utiliza la inteligencia artificial dentro del motor? ¿Reemplaza las reglas del negocio o se Ujú. complementan? Bueno, eso es algo que comentábamos antes. Las reglas de negocio nunca van a desaparecer y siempre viene a complementarse porque hay cuestiones que no necesariamente tienen que ver con lo que hace un modelo, que es correlacionar contra un objetivo, sino que muchas veces tenemos cuestiones regulatorias. Yo no puedo aceptar a una persona bajo estas circunstancias o no le puedo dar un monto superior a X porque hay ciertas reglas que no se cumplen y el regulador me exige que las cumpla. Con lo cual, esas reglas duras, por empezar, no van a desaparecer. Después hay otras que pueden ser y están también relacionadas. Por ejemplo, si yo tengo que hacer previsiones, yo tengo que, por ejemplo, si apruebo una persona con ciertas características y después no me paga, yo tengo que pagar o poner una cantidad de previsiones superiores. Es decir, hay toda una cantidad de cuestiones técnicas que yo siempre voy a tener que cumplimentar independientemente de lo que me diga a mí un algoritmo. Y después, por último, también hay que entender que la inteligencia artificial a nosotros nos va a dar una predicción muy válida, ya sea para correlacionar un objetivo o para caracterizar y dividir en clústeres qué tipo de persona nos encontramos. Eh, pero siempre nosotros tenemos un conocimiento que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, que si nosotros queremos que esas reglas básicas se sigan cumpliendo, las vamos a seguir poniendo como parte de nuestro proceso de aprobación. En ese sentido, siempre hay que tomar lo mejor de los dos mundos, no es que uno reemplaza al otro. Un poco, si se quiere, como lo que nombramos al comienzo, donde decimos, el trabajo humano no desaparece, simplemente lo potenciamos haciendo que analice ciertos casos que valen la pena y aplicando cada técnica
para lo que debería ser aplicada. En este caso es lo mismo, las reglas vienen a cumplimentar cierto tipo de requisitos y la inteligencia artificial viene a potenciarlo agregando otro tipo de valor, pero ninguna desaparece. Buenísimo, Santiago, muchísimas gracias. Ya no tenemos ninguna otra pregunta. Pues agradecerte a ti, Santiago, a Marina, al equipo de UFlow por esta charla tan interesante. Sin duda estos mandamientos que nos compartiste serán de gran utilidad para todos.